Esta tarde, es decir, que nos hace falta mucho camino por recorrer para acercarnos medianamente a abordar los estudios sobre diversidad sexual en nuestras universidades. Es decir, que la idea de esa conferencia era poder traer experiencias de cómo se hace un abordaje y se hace investigación en torno a diversidad sexual en las universidades y ver nosotros desde esa experiencia cómo poder acercarnos, ¿verdad?, a los discursos académicos, pero también a metodologías. Y siguiendo en esta línea sobre metodología, vamos a tener esta tarde nuevamente al doctor Francisco Vázquez García. Hoy estamos así en modo, ¿verdad?, exprimiendo a nuestros invitados, porque en la jornada de esta tarde, frente a un taller especializado que le ha llamado el doctor como título Iniciación a la lectura construccionista de fuentes históricas en estudios de caso. En esta conferencia se trata de presentar distintas estrategias metodológicas que resultan útiles para el estudio histórico de la sexualidad desde una perspectiva construccionista. Se comienza explicando el cambio de planteamiento producido en los últimos 40 años en las ciencias sociales que se ocupan de la sexualidad, el paso de un modelo esencialista, la sexualidad como instinto, a un modelo construccionista, la sexualidad como institución. En segundo lugar, utilizando la referencia a estudios históricos concretos, se trata de prevenir contra ciertos hábitos intelectuales muy extendidos en la investigación de la sexualidad, el anacronismo, el abuso de las analogías, el prejuicio teleológico y el facultismo vulgar. En tercer lugar, se exponen algunos trucos para romper con las precipitaciones del sentido común, la hipótesis del grado cero, la atención a lo desapercibido y el extrañamiento. En cuarto lugar, se explica en qué consiste el estudio de caso, la noción de excepcional norma y las diferencias entre generalizaciones estadísticas y generalización histórica. En quinto lugar, se ofrecen algunas recomendaciones para el buen uso del razonamiento comparativo, la comparación como sustituta de la experimentación, la construcción ideal típica y el diseño de tablas de verdad. Por último, se dan algunas indicaciones acerca de lo que significa el análisis interseccional en historia de la sexualidad. Bienvenido, Paco, y te agradecemos mucho. Este es un taller de metodología de investigación y cómo se abordan investigaciones en este marco de diversidad sexual. Y agradecido a la generosidad y al cariño de Noemí, que me ha invitado para tener la oportunidad de participar en estas jornadas. Yo quería hacer esta exposición en forma de taller, de manera que pueda interactuar, por lo menos en alguna ocasión, con ustedes, en alguno de los ejemplos que voy a poner. Mi idea era darle una orientación muy práctica, entonces lo que yo voy a exponer son algunos trucos, podríamos decir, del oficio, siguiendo el título de un libro que recomiendo especialmente, el libro de Howard Becker, Trucos del oficio, cómo conducir su investigación en ciencias sociales. Lo menciono en su traducción al castellano, la traducción al español, está traducido en la editorial Paidós. Entonces, lo que quiero exponer aquí son algunos trucos del oficio, algunas estrategias de investigación utilizando ejemplos muy concretos. Ejemplos de investigaciones realizadas, investigaciones algunas ya clásicas en el ámbito de la historia de la sexualidad y también haciendo referencia a algunas investigaciones
que yo he podido más o menos dirigir o tutelar en algunos de los casos. Entonces, primero quería empezar encuadrando esta presentación de trucos del oficio dentro de una transformación producida en los últimos 40 años en las ciencias. Yo prefiero hablar de ciencias históricas, siguiendo a Passeron, Jean-Claude Passeron, en vez de ciencias sociales, porque todas las ciencias sociales utilizan generalizaciones que hay que indexar en coordenadas espaciotemporales, en coordenadas históricas. Por lo tanto, todas las ciencias sociales son, en alguna medida, ciencias históricas. Entonces, en los últimos 40 años, años 70 aproximadamente, tuvo lugar una transformación decisiva en la manera de orientar los estudios de las ciencias históricas sobre sexualidad. Se pasó de un modelo, podríamos llamarlo un modelo esencialista o un modelo biopsíquico, que entendía la sexualidad como un instinto, a un modelo que se le denomina normalmente social construccionista, que tiende a asimilar la sexualidad no a un instinto, sino a una institución. El primer modelo se remonta en su horizonte teórico a la sexología prefreudiana. Hoy hablé de la teoría de las perversiones, de Krafft-Ebing, etc. Pasa también por Freud, obviamente, que quizás la principal aportación teórica, Freud y la teoría psicoanalítica en general. Pasa también por Alfred Kinsey y llega finalmente a los estudios dentro del modelo conductista de la respuesta sexual humana de Master and Johnson. Frente a ese modelo, en los años 70 se articula un modelo diferente de abordaje de las ciencias históricas de la sexualidad, donde las contribuciones principales vienen, por una parte, del ámbito cultural francés. Ahí destaca sobre todo la obra, sin duda, de Michel Foucault, el tomo primero de la historia de la sexualidad, la voluntad de saber, que va a plantear que la sexualidad es una construcción histórica, circunstanciable históricamente, y luego las aportaciones procedentes de la gran tradición anglo-norteamericana en el ámbito de las ciencias sociales, sobre todo centradas en la desviación, toda la venerable tradición de la Escuela de Chicago, que en los años 70 cuaja en una serie de aproximaciones específicamente dirigidas al estudio de la sexualidad. Ahí hay que mencionar la etnometodología, el interaccionismo simbólico. Ahí hay que mencionar también las aportaciones de lo que se llama la label theory, la teoría del etiquetaje social, sobre todo en el estudio de la desviación, y luego también la sexual script theory. Es muy representativo que el gran centro de estudios quizá en ciencias sociales de la sexualidad en Estados Unidos, que estaba en la Universidad de Bloomington, que era donde se forja la gran obra de Kinsey, pasa en los años 70 a ser dominado por las aportaciones de la Sexual Script Theory de William Simon y de John Gagnon, que se sitúa en una orientación social construccionista totalmente diferente. Voy a indicar ahora las notas básicas que distinguen ambos paradigmas, utilizando de manera un poco abusiva el supermanido concepto de Kuhn, o estilo de razonamiento, si quieren ustedes, que diferencia a ese modelo biopsíquico del modelo social construccionista. En primer lugar, en el modelo esencialista o biopsíquico se entiende que la sexualidad es el núcleo, configura el núcleo de la identidad, el núcleo de la personalidad. Se inscribe en el ámbito de la interioridad del sujeto. Frente a esa perspectiva, la perspectiva social construccionista identifica a la sexualidad con la exterioridad, con el carácter exterior, tal y como lo había definido Durkheim, que caracteriza a los hechos sociales. Es decir, la sexualidad no define tanto a la personalidad, sino que hace referencia a aquellas narrativas, aquellas formas ritualizadas de comportamiento que los individuos interiorizan y de esta manera configuran sus propias identidades. Es decir, la sexualidad no pertenece al ámbito de la interioridad, sino más bien de procesos sociales que son internalizados, y a través de esa internalización es como se configuran las identidades personales. En segundo lugar, en el paradigma esencialista o biopsíquico, la sexualidad
pertenecía al ámbito privado, al ámbito íntimo, a la intimidad. En la perspectiva social construccionista, en cambio, la sexualidad se ve como un elemento institucional, como una configuración institucional modelada a partir de representaciones y de prácticas colectivas, de narrativas compartidas, de pautas ritualizadas de comportamiento. Es decir, se sitúa en la esfera pública, no en la esfera privada. Y es a partir de la internalización de esas representaciones, de esas narrativas, de esas prácticas ritualizadas que funcionan en el ámbito colectivo, cómo se configuran las identidades. En tercer lugar, y esto es muy importante, en el paradigma esencialista, la sexualidad se identifica con un instinto susceptible de manifestaciones normales o patológicas. Se inscribe en la esfera de la salud y de la enfermedad. Esto vale desde las teorías, desde la psicopatología de las perversiones del siglo XIX hasta la sexología conductista de Master and Johnson y posterior a Master and Johnson. Ya con la sexología conductista no se va a hablar de perversiones, se va a hablar de parafilias, pero se sigue en la esfera de lo normal y de lo patológico. O sea, la sexualidad tiene que ver con la salud, porque tiene que ver con las respuestas instintivas. En el planteamiento social construccionista, sin embargo, la sexualidad se identifica con una institución, no con un instinto. Es decir, con una construcción históricamente circunstanciada. El modelo, el ejemplo clásico es el que presenta en su argumento Michel Foucault en el volumen primero de la historia de la sexualidad. Dice Foucault, bueno, la sexualidad se inventa entre los siglos XVIII y XIX por la confluencia de 4 grandes estrategias institucionales. En primer lugar, la persecución o la captación médica de la sexualidad infantil, el problema de la masturbación infantil y adolescente a partir del siglo XVIII. La segunda ofensiva es la aparición y la catalogación de las perversiones en los adultos, principalmente adultos varones, el desarrollo de la psicopatología de las perversiones, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. En tercer lugar, la histerización, dice Foucault, del cuerpo femenino, como el cuerpo femenino es configurado como un cuerpo completamente habitado por la sexualidad y dominado por la sexualidad. Es el cuerpo histérico, son las histéricas de Charcot, y es esa dinastía de grandes histéricas. Y en cuarto lugar, lo que llama Foucault la socialización de la pareja procreadora, es decir, todos los temas relacionados con las repercusiones que para la salud de las naciones y de la raza tienen las uniones procreadoras entre las parejas. El problema de la eugenesia, el problema de las políticas eugenésicas, el problema de las políticas demográficas y de la sexualidad vinculada a la planificación familiar, a las políticas de población. Es decir, la sexualidad surge en la convergencia de esos 4 grandes conjuntos estratégicos. Y dice uno, bueno, entonces en el siglo XVII es que no había sexualidad. No, había otra experiencia histórica, que era la concupiscencia carnal, que era otra cosa, que tenía una factura teológico-moral. En fin, no voy a seguir comentando aquí la obra de Foucault, pero para que vean un poco cómo funciona. Es decir, entonces la sexualidad es una institución que aparece en una coyuntura histórica determinada. Sí, aquí, gracias, muchas gracias. Y por último, el último elemento de comparación entre estos dos paradigmas, ahora paso ya a los trucos del oficio, es el paso de un planteamiento que tiende a ver la relación entre la sexualidad y el poder, o entre la sexualidad y las normas culturales, en términos de una lógica negativa, es decir, en términos de represión. Las normas culturales, esto es texto clásico, El malestar en la cultura de Freud, las normas culturales, el ejercicio del poder actúa reprimiendo el instinto sexual. Esto es lo que llama Foucault la hipótesis represiva. Bueno, en los modelos social construccionistas se pasa de una hipótesis represiva a una hipótesis productiva. Es a través de las normas culturales, dicen por ejemplo Gagnon y Simon en la Sexual Script Theory, o sea, la idea de que la respuesta sexual humana se articula, se hace posible, a través de la interiorización de normas y narrativas culturales. O sea, no es que las normas y las narrativas culturales repriman una energía
modelo energético, instintiva, sexual previa. Es que las normas culturales, las narrativas compartidas, hacen posible la respuesta sexual. A través de guiones, a través de películas que cada uno se monta, por así decirlo, y que pueden actuar a escala individual, a escala interpersonal o como grandes mitos colectivos. Pensemos en la pornografía, el mito del marinero, en la pornografía gay o en la pornografía hetero también, o el mito de la enfermera, en fin, y tantos otros. Lo mismo en el planteamiento de Foucault, es decir, el ejercicio del poder, dice Foucault, de un poder que actúa sobre la vida, el biopoder, la biopolítica, actúa produciendo la sexualidad. La sexualidad es una producción institucional a través de distintas ofensivas y focos de ejercicio del poder que tiene lugar en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX. O sea, de la hipótesis represiva a la hipótesis productiva. Esto es para encuadrar un poco el cambio de un horizonte de estilo de razonamiento a otro diferente, que es en el que yo trato de situar mis trabajos de investigación donde he intentado trabajar, ¿no? Bueno, estos son algunos de los textos, digamos, principales del canon, podríamos decir, del planteamiento social construccionista. Aquí tenemos La voluntad de saber de Foucault, no sé si es que estoy muy lejos. Y no se ve, sí, ahí se ve. O el libro de Gagnon y Simon al que antes me referí, Sexual Conduct. Los trabajos del historiador británico Jeffrey Weeks, que casi en la misma época de Foucault, este libro es del 81, ya adoptaban ese planteamiento social construccionista, Sex, Politics and Society, con independencia de Foucault, que luego interseccionaron sus planteamientos. El libro de Kenneth Plummer, también Sexual Stigma. Plummer es de los primeros que habla de la construcción de la identidad homosexual a través de procesos de interacción social y no del homosexual como el elemento identitario o la expresión de un tipo de instinto determinado. O el libro de McKenna y de Kessler, Susan Kessler, Gender, que es de los primeros estudios del 78 sobre la construcción de las identidades trans, explorando la visión médica de las identidades intersexuales y trans. Son algunos de los textos, digamos, principales de ese modelo social construccionista. Bueno, vamos con algunos ejemplos concretos. Yo, antes de hablar de los trucos, digamos, productivos en la investigación, voy a hablar de los preconceptos, de las prenociones, es decir, de aquellos hábitos intelectuales que obstaculizan la tentativa de investigar rigurosamente las cuestiones o el cuestionario planteado por la historia en el ámbito de la historia de la sexualidad. Esos preconceptos pueden venir del sentido común. El sentido común tiende a ver como idénticos objetos que son diferentes, configuraciones que son diferentes, y tiende a ver como diferentes configuraciones que son idénticas. Pero también son preconceptos que vienen del uso de teorías académicas, sobre todo del uso dogmático, esto ha pasado con Foucault, por ejemplo, del uso excesivamente rígido de determinadas teorías académicas. Voy a ver algunos de estos obstáculos en compañía con ustedes. El primer obstáculo es el obstáculo del anacronismo. El anacronismo se apoya en un abuso del principio de identidad. Tendemos a proyectar nuestras categorías referidas al comportamiento sexual a configuraciones históricas diferentes, a paisajes históricos diferentes del nuestro. Y entonces caemos en el error. A ver, ¿qué es lo que ven ustedes en esta escena de aquí de la izquierda? ¿Cómo se calificaría eso? Como una escena de sadomasoquismo, efectivamente. Aquí hay una escena de sadomasoquismo. El gran teórico primero del sadomasoquismo, aparte de Sacher-Masoch, es la suma teológica, diríamos, de la psicopatología de las perversiones, la psicopatía sexualis de Krafft-Ebing. ¿Y qué ven ustedes aquí, en esta segunda escena? Que es, digamos, 300 años antes o 250 años antes que la anterior. No es lo mismo, eso es lo que uno piensa. Pues una escena de sadomasoquismo.
Y eso no lo piensan solo ustedes, así lo pensaba un gran historiador que yo menciono por aquí, Lawrence Stone, historiador británico de la sexualidad de los años 70, él estudiando determinados sacerdotes que aprovechaban el acto de la confesión. Esto era una categoría además con la que funcionaba la Inquisición, también la Inquisición de Nueva Granada. Aprovechaban el acto de la confesión para abusar de las penitentes. Y algunos incluso se hacían flagelar por las penitentes. Entonces dice Lawrence Stone, un ejemplo de prácticas sadomasoquistas en el siglo XVII. Pero después vino este señor, este historiador que se llama Largier, este historiador alemán, que hizo una historia meticulosa de la práctica de la flagelación y particularmente de la práctica de la flagelación en relación con las conductas sexuales. Y descubrió una tradición médica enorme, griega, desde los griegos, desde la medicina griega hasta el siglo XVIII, donde la flagelación funcionaba como una terapia. Una terapia que permitía curar problemas de impotencia, de desfallecimientos de la virilidad, también se decía. Es decir, mediante la flagelación de los riñones, sobre todo, se facilitaba la circulación de la sangre y esto podía hacer que, sobre todo en personas a partir de ciertas edades, se pudiera, digamos, superar las crisis de impotencia. O sea, que esta escena segunda, y ahí debajo he puesto el título de uno de los textos que más circuló en esta línea, el de Maybon, Tractatus de usu flagrorum in re medica et venerea. O sea, la flagelación era una práctica terapéutica. Entonces, claro, esto que está aquí no tiene nada que ver con el sadomasoquismo, no es una patología. Porque una de las cuestiones fundamentales en ciencias sociales es que cuando nosotros estudiamos lo que los antropólogos llaman el punto de vista émic, es decir, cómo los actores en una época determinada, en este caso estamos hablando de historia, veían, percibían, experimentaban su situación, nuestra descripción ética tiene que ser concordante con esa descripción émic, no la puede deformar. Si nosotros le aplicamos la categoría de sadomasoquismo a lo que hacían estos señores, no estamos entendiendo cómo lo veían ellos, sino cómo lo vemos nosotros. Es como en esas películas, algunas muy malas, de los 60, de los romanos, películas italianas, de pronto aparecía un gladiador con un Rolex de oro. Entonces, ese es el anacronismo. Claro, el anacronismo intelectual es más difícil de captar. Entonces, claro, lo que está aquí se parece a algo nuestro. Esto es lo que se llama la técnica no del anacronismo en el que incurrimos cuando abusamos del principio de identidad y decimos, es lo mismo. Se parece a algo nuestro, pero no al sadomasoquismo, se parece a la Viagra. Sería el equivalente a la Viagra en el siglo XVII y en el siglo XVIII, si quieren ustedes. Esto es lo que llama un gran historiador del mundo antiguo, Paul Bain, el anacronismo controlado. O sea, identificamos el pasado con el presente, pero no con lo que aparentemente, por analogía superficial parece, sino con otra cosa distinta. Entonces, este es un obstáculo, el del anacronismo, con el que tenemos que tener mucho cuidado, porque se nos cuela continuamente en el campo de la historia de la sexualidad. Este es un ejemplo muy, muy flagrante, ¿no? Otro obstáculo con el que nos encontramos a veces es cuando vemos el pasado no como algo idéntico al presente, o a partir de categorías idénticas a las del presente, sino como una prefiguración, un germen, un embrión de lo que viene después. Es decir, esto lo denominamos otra manera defectuosa de pensar, que es la teleología, cuando vemos el pasado en función exclusivamente del futuro, es decir, de nuestro presente, como algo preparatorio del presente. Este tipo de error lo vemos, por ejemplo, yo me he permitido aquí sacar la fotografía de un urólogo que fue de los primeros que trabajó sobre el caso de una esclava morisca en el siglo XVI, que se llamaba Elena de Céspedes, que fue procesada por la Inquisición de Toledo a finales del siglo XVI,
acusándola de bigamia, pero lo singular de este personaje y de este proceso, que se ha estudiado muchas veces, yo también lo he estudiado, es que esta persona alegaba, Elena de Céspedes, que era sanadora, había sido hija de esclava, pero se casó cuando era joven con un albañil, y cuenta ella en el proceso que cuando iba a parir, en los esfuerzos del parto, se le salieron hacia afuera los genitales, algo hemos hablado esta mañana, que salen como un guante, y se convirtió en hombre. Entonces abandonó al marido y llevó una vida aventurera por la península, conquistando además a distintas mujeres y tal. De hecho, se casó con se casó con una segunda mujer, con lo cual se le achacó la bigamia del primer marido y de la segunda mujer. Bueno, pues este caso, este señor urólogo lo interpretó como una prefiguración de las personas transexuales. Claro, el problema es que cuando usamos el concepto de transexualidad, que implica la distinción entre género y sexo, en una escena histórica donde no se distinguía entre género y sexo, de hecho, Elena de Céspedes, como se le llama de las dos maneras, que tenía conocimientos médicos incluso librescos, era una autodidacta, el caso es bastante espectacular. Ella se autocalificó como hermafrodita y ese cambio de sexo lo atribuía a lo que se llamaba en la época un hermafrodita oculto. Es decir, que ella habría tenido siempre los dos sexos, pero solo tardíamente se habría revelado el segundo. Claro, ella opera con un sistema de categorías que no tiene nada que ver con el de transexualidad, donde género y sexo no se diferencian, en fin. Entonces, claro, la explicación en términos de transexualidad, apelando incluso, porque este señor Maganto, se llama Maganto Pavón, defiende incluso las bases hormonales de la transexualidad, aplicando incluso el tema de la endocrinología al caso de Elena de Céspedes, pues carece completamente de sentido. A veces estas proyecciones que hacemos teleológicas del pasado prefigurando el presente se hacen por motivos ideológicos. Hay un historiador norteamericano, que es Jay Prosser, que ha escrito varios artículos sobre la historia del concepto de transexualidad y que ha tendido a naturalizar el concepto de transexualidad. Es decir, bueno, estos construccionistas que nos dicen que la sexualidad es un invento, que se inventa históricamente en un determinado momento, lo que hacen es deslegitimar la lucha militante de las personas trans. O sea, considera que al presentar como histórico el objeto de sus reivindicaciones, esas reivindicaciones quedan debilitadas. Entonces, este autor intenta decir, bueno, las formas premodernas de cambio de sexo son una prefiguración de la identidad trans. Hombre, lo que es indiscutible es que esas formas de comportamiento desafían el modelo binario de los sexos, pero no tienen nada que ver con la transexualidad. Es decir, por motivos ideológicos, por motivos militantes, se puede incurrir en este error también teleológico. Aquí he puesto también al lado algunas ilustraciones de las mujeres barbudas de la época de Elena de Céspedes. Claro, ¿son eso transexuales? Aplicando esa categoría a esa época, una vez más, no hacemos concordar lo étic con lo émic, sino que lo étic machaca completamente a lo émic, lo deforma completamente. Vamos a ver, hay más casos. Otro prejuicio importante que interviene en los estudios de historia de la sexualidad es el prejuicio evolucionista. El prejuicio evolucionista implica que nosotros estudiamos una serie de casos que pertenecen a configuraciones históricas, a paisajes históricos distintos, y los unificamos presentándolos como si obedecieran a una misma ley, a un mismo principio. Un ejemplo donde esto se ve muy claro es el ejemplo de la historia de las relaciones homoeróticas. Me voy a centrar en la historia de las relaciones homoeróticas entre hombres. Claro, normalmente nosotros podemos incurrir en el anacronismo al que antes me referí cuando decimos esta forma de identidad, a ver, esta de aquí, que está a la derecha, que representa al gay,
al homosexual, un tipo de identidad que se configura aproximadamente a partir de 1900, que implica que hay hombres que tienen preferencias por otros hombres, sin que eso implica que esos hombres adopten una posición femenina, que esa preferencia además no implica una división rígida de papeles activo y pasivo, que esa división implica que los gays prefieren a otros gays, no a varones heterosexuales. Es decir, la identidad gay la universalizamos cuando decimos, bueno, todos estos personajes que están aquí, que son de épocas diferentes, el Molly, el Fairy, el Señorón, la diferencia entre activo-pasivo, erómeno, erastés, el que penetra, el que es penetrado del mundo antiguo, el sodomita de la Baja Edad Media italiana, el sodomita viril, el traffic, lo que se llamaba invertido adquirido. Decimos, son todos manifestaciones de la homosexualidad. Bueno, mire usted, está usted cayendo en el anacronismo. El gay, el homosexual sería el término técnico, gay sería el término, digamos, del lenguaje común, es un caso específico de una configuración histórica determinada. Si usted lo universaliza y dice, los demás no son más expresión de esto, no está comprendiendo en absoluto en qué consisten las distintas configuraciones en la historia del amor entre hombres o de las relaciones entre hombres. Para eso tenemos que diferenciar, es decir, circunstanciar históricamente en sus contextos estas distintas configuraciones que representan estos distintos modelos de subjetividad. Entonces, pero un segundo error es el evolucionismo. Y en un cierto evolucionismo se incurre cuando se dice lo siguiente. Dice, bueno, es verdad, el gay y el homosexual es una figura histórica del homoerotismo entre muchas otras, de distintas épocas. Pero podemos decir que la historia de la homosexualidad es la historia de cómo distintas figuras de homoerotismo fueron sustituidas unas por otras hasta desembocar finalmente en la figura del gay o del homosexual. Este planteamiento es el planteamiento que se hace a veces cuando se utiliza a Foucault y la historia de la homosexualidad de Foucault. En realidad yo le llamo Foucaultismo vulgar, porque el punto de vista de Foucault es más complejo que eso, pero se dice, no, Foucault nos ha enseñado, frente al anacronismo, que la homosexualidad no es un hecho instintivo universal, sino que la homosexualidad surge en una época histórica. El homosexual es un tipo de subjetividad que sustituye al sodomita. Los historiadores después de Foucault dijeron, bueno, Foucault, entre el sodomita y el homosexual hay más cosas por en medio, hay el invertido, hay el sodomita afeminado de comienzos del 18, pero bueno, se puede decir, bueno, pero hay una línea que va directa desde formas prehomosexuales hasta desembocar finalmente en el homosexual. Una línea en la cual se tendería cada vez más a reconocer la diferencia entre sexualidad, sexo biológico y género. Claro, en ese modelo de Foucault las figuras nuevas sustituyen a las antiguas. O sea, la aparición del invertido, por ejemplo, o del sodomita afeminado, se ha estudiado en Gran Bretaña en Londres, a comienzos del siglo XVIII, que es el de la izquierda, habría sustituido al sodomita bajo medieval del siglo XV y a su vez este habría sido sustituido por las figuras del invertido hasta llegar al homosexual. Pero las figuras antiguas desaparecen. Entonces, si nos encontramos ante el fairy sería el equivalente en inglés de mariquita en español. Un mariquita sería una figura residual que habría sido superada en la evolución de la historia de la sexualidad por la figura del gay. Claro, este esquema de que lo nuevo sustituye a lo antiguo y lo antiguo desaparece, que es un esquema que se encuentra en ciertos usos de la historia de la homosexualidad de Foucault, ha sido criticado por una de las grandes teóricas queer, que es Eve Kosofsky-Sidgwick, en Epistemología del armario. Dice, vamos a ver, el homosexual es una invención histórica, pero las figuras que el homosexual sustituye no desaparecen, coexisten. Lo antiguo coexiste con lo nuevo, pero siendo resignificado en la nueva escena histórica. El mariquita, el invertido,
sentido congénito sería el término de la psiquiatría de la época, no desaparece cuando aparece el gay. De hecho, coexiste y, como veremos luego cuando haga referencia al trabajo de Chauncey sobre Gay New York, incluso entran en conflicto esos dos personajes, esas dos figuras. La división activo-pasivo, que es la que está presente en la relación erómeno-erastés del mundo antiguo, es decir, la idea de que en el mundo antiguo el amor entre hombres pasaba por la división no de homo frente a hetero, sino de activo frente a pasivo. El activo, es decir, el que penetraba en la relación, era siempre el que se suponía que era capaz de dominar sus propios placeres. El individuo que era capaz de dominar sus propios placeres era el que tomaba la posición activa en la relación sexual. Mientras que el pasivo era el joven, que era incapaz todavía, porque no era adulto, de dominar sus placeres. Por eso la posición pasiva. Claro, activos eran, la actividad implicaba la virilidad. El varón que se dejaba adulto, que se dejaba llevar por los placeres, por las pasiones, por las mujeres, el mujeriego, para los griegos, era un afeminado, no era viril, porque se dejaba llegar, era pasivo en relación con sus placeres. O sea, funcionaban con la lógica activo-pasivo. Bueno, la lógica activo-pasivo, que es una lógica muy mediterránea en la relación, no desaparece con las culturas de la antigüedad. Existe de una manera muy clara, lo han estudiado los antropólogos en Latinoamérica, desde luego, incluso en España, en el norte de África, junto a la vieja categoría junto a la categoría moderna del homosexual. De hecho, se habla en México de los entrones, incluso se dice, bueno, el varón que tiene la posición activa es incluso más viril si tiene relación activa con una mujer y con un hombre. Es más macho. O sea, la vieja división activo-pasivo de las culturas mediterráneas del mundo griego y romano no han desaparecido en nuestros días, siguen existiendo. Y coexisten en una relación compleja que hay que estudiar con las nuevas categorías del gay, por ejemplo. De una manera distinta a cómo pueden funcionar en el mundo anglo-germánico, donde la división activo-pasivo no tiene esa presencia que tiene en el mundo latino. Bueno, esto es solo un ejemplo de ese error evolucionista. Pasemos ahora a los trucos de la investigación. Vamos a partir de un ejemplo un poco escabroso, puede parecer de entrada, un poco difícil, que tiene que ver con, esto es solo una pequeña muestra, de una iconografía muy amplia de la pintura europea, fundamentalmente flamenca, pero también italiana, del siglo XVI, donde se representan los genitales de Cristo. Se hace referencia a los genitales de Cristo. Estas obras, el primero que las estudió fue Leo Steinberg, en un libro de los años 70, La sexualidad de Cristo en el arte del Renacimiento y en el olvido moderno. Bueno, claro, esta ilustración la voy a utilizar para ejemplificar un truco del que habla Howard Becker, que es el truco de la hipótesis cero. Dice, cuando ustedes hagan una investigación sobre un asunto, busquen primero una hipótesis que probablemente sea falsa, que probablemente van a tener que descartar, porque eso les va a obligar a buscar alternativas. Claro, Steinberg se encontró con una muestra de cientos de obras del Renacimiento donde se ponía el énfasis en los genitales de Cristo, bien en la Sagrada Familia. Por ejemplo, este cuadro de Hans Baldung no se aprecia bien desde aquí, pero Santa Ana está señalando los genitales de la criatura. Aquí lo tenemos también en el Cavaliere de Arpino, también a Santa Ana con el mismo gesto. Bien en obras que representan al varón de los dolores, al Cristo muerto, donde se deja ver la prominencia también de los genitales de Cristo, de una manera discreta, pero también muy evidente. En este caso, el cuadro que está en el centro, en la parte superior, se ve el paño de vergüenza con un pliegue que no es casual. O se ve, por ejemplo, en el paño de
de vergüenza también del de Hans Stolfalein, Crucifixión. Bueno, esto es solo una pequeña muestra. Claro, uno se encuentra ante esto y dice, ¿esto cómo se explica? ¿Esto qué es? Primero uno no se fija. Si ve estos cuadros colgados en una iglesia, aisladamente, pero claro, la pintura sacra del Renacimiento no es inocente. Tiene un sentido teológico muy profundo. Pero uno puede decir, bueno, esto es blasfemia. Esto es un pintor blasfemo o unos pintores blasfemos que se dedicaban a representar obscenamente escenas sagradas. Pero claro, el problema es que estos cuadros están colgados en las iglesias. O sea, esa hipótesis cero la tenemos que descartar. Podemos decir, bueno, en realidad son, por ejemplo, pensemos en los cuadros de Santa Ana marcando los genitales del niño. Bueno, pues es una representación de cosas cotidianas, de formas cotidianas. Pero claro, la pintura sacra del Renacimiento rompe totalmente con la escenificación cotidiana. Es decir, ningún gesto es un gesto casual, sino que implica una elaboración teológica compleja. Claro, esta colección de casos de Steinberg, para entenderla tenemos que contextualizarla. Y para ello tenemos que saber qué tipo de pensamiento teológico es el que nos intenta transmitir los pintores del Renacimiento que hacían este género de cuadros. Entonces, si analizamos los sermones de la época, se ve que hay un tema que predomina en la teología renacentista, que es el tema del misterio de la encarnación, el misterio del hacerse hombre de Cristo. Claro, en el arte bizantino o en el arte románico, el gran problema para el arte era representar la divinidad de Cristo. De ahí los Cristos en majestad, los Cristos todopoderosos con atributos imperiales que marcaban la distancia respecto a los humanos. Pero en el Renacimiento el problema es la humanidad de Cristo. ¿Qué significa que Cristo se hizo hombre? Que Cristo se hizo hombre quiere decir que Cristo también tuvo genitales como los hombres y vino de linaje humano. Esa es otra parte que ahora veremos. Por una parte, se marca que vino de linaje humano. No es casual que sea Santa Ana la que marca los genitales del niño, porque es Santa Ana la que vincula a Cristo con un linaje humano. Es la abuela de Cristo. Pero luego, ¿cómo explicamos las otras representaciones? Claro, las otras representaciones que representan al varón de dolores o al Cristo después de muerto, por una parte tienen que ver con algo que se ha dicho aquí. Es decir, Cristo fue humano y por lo tanto, como dice San Agustín, tuvo que superar tentaciones. Cuando el demonio lo tentó desde la codicia, dice San Agustín, desde la soberbia y el poder, pero lo tentó también desde la carne, desde la concupiscencia carnal. Entonces, en cierto modo, representar los genitales de Cristo o sugerir los genitales de Cristo es una forma de sugerir que Cristo tuvo que luchar también contra la tentación y contra las tentaciones de la carne. Pero hay un argumento aún más interesante. Cristo luchó contra las tentaciones y venció las tentaciones. Pero hay un argumento aún más interesante relacionado con el misterio de la encarnación, que es el siguiente. En estos cuadros se ve a Cristo ostentando los genitales. No se avergüenza de ellos. ¿Por qué no se avergüenza de ellos? Un signo de la caída y de la expulsión de Adán y Eva del paraíso es que Adán y Eva se avergonzaron de sus cuerpos. Perdieron el control sobre sus cuerpos. San Agustín en La Ciudad de Dios lo dice de una manera muy clara. Antes de la caída, Adán y Eva tenían relaciones sexuales, pero controlaban sus cuerpos a voluntad. En el caso de Adán, Adán tenía erecciones a voluntad. Su cuerpo era templo del Espíritu Santo y no había ninguna desproporción entre su voluntad y su organismo. Cuando cometen el pecado y son expulsados del paraíso, pierden el control de su cuerpo. La carne se les revela. De la misma manera, por una analogía, dice San Agustín,
Del mismo modo que el hombre se rebela contra Dios, el cuerpo se rebela contra su voluntad. ¿Pero qué pasa con Cristo? Cristo no se avergüenza de sus genitales porque Cristo está en la misma posición de Adán antes de la caída. Cristo triunfa sobre el pecado, no tiene pecado original, y eso significa que triunfa también sobre la muerte, puesto que la muerte implica la sexualidad. Tendrás hijos, sudarás, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y tendrás hijos, y morirás. O sea, aquí se representa con la ostentación de los genitales el triunfo de Cristo sobre la muerte y su exención del pecado original. Claro, para llegar a esta reconstrucción del significado que pueden tener esos cuadros, tenemos que situarlos en un contexto determinado. Y tenemos que familiarizarnos con ese contexto que no es el nuestro, obviamente. Por eso a nosotros se nos pasan desapercibidas estas pinturas en ese sentido de que representan los genitales de Cristo. Y pensamos, bueno, una abuela que está acariciando al niño, esto es trivial. Steinberg dice, no, cuidado. Lo que nos parece aparentemente banal debe ser algo ante lo que nos tenemos que extrañar, por así decirlo. Y entonces el truco de la hipótesis cero ante esto que no comprendemos es un truco que nos lleva a una hipótesis que parece inverosímil, probablemente falsa, nos lleva a buscar otra nueva, otra alternativa y luego otra alternativa. Porque claro, viendo por ejemplo un estudioso de Hans Baldung, de este pintor flamenco de la Sagrada Familia de 1511, intentó explicar este cuadro. Dice, ¿por qué Baldung representa a Santa Ana manipulando los genitales del niño? Dice, bueno, Baldung estaba fascinado por la brujería. Entonces a lo mejor lo que está representando con Santa Ana es la figura de la bruja, tentativa de explicación. Pero claro, cuando se le dice, no, si no es Hans Baldung, si usted coge una serie de más de 300 cuadros, unos serie del Barón de Dolores, otros serie de la Sagrada Familia, se encuentra el mismo gesto. Entonces ya no es una cuestión que podamos explicar por una circunstancia particular de ese pintor, sino que es un código, podríamos decir, de producción de mensajes teológicos que opera en la pintura de la época. Vamos a seguir viendo ejemplos. Claro, como les digo, es muy importante, y esta es otra estrategia o otro truco también para romper con el sentido común, es el extrañarse ante lo que parece obvio. Yo aquí he usado la metáfora de los falsos amigos, que están muy presentes en el idioma. Por ejemplo, en inglés existe el verbo pretend. Pretend, dice uno en español, debe ser pretender. He pretends to be the Queen Elizabeth. Dice uno, pretende ser la reina Elizabeth. Mal. Esos son los falsos amigos. Pretend significa fingir. Y así esto es muy frecuente en los idiomas, ¿no? Bueno, pues lo mismo sucede en el ámbito histórico, que se nos pasan desapercibidos muchos casos que constituyen un problema y por lo tanto una interrogación para investigar, un problema por resolver, por este asunto de los falsos amigos. Es decir, porque nos parecen triviales. Un ejemplo es la representación pictórica de los genitales. Claro, la representación pictórica de los genitales, por ejemplo, en los tratados gráfica de los genitales, en los tratados de anatomía, uno puede pensar y dice, bueno, esta representación de un tratado de mediados del siglo XVI de anatomía no difiere mucho de esta representación que puede aparecer, yo lo he puesto ahí de un periódico, pero bueno, que puede aparecer en un manual escolar, en la parte de anatomía. Bueno, los genitales masculinos y femeninos, en ambos casos, se representan de forma más o menos parecida, pero hay una diferencia ahí.
¿Qué diferencia hay ahí en cómo se representan los genitales? Algo he hablado esta mañana, ¿eh? Así que sirve de control de atención de la conferencia de esta mañana. A ver. Efectivamente, lo comentamos esta mañana. Claro, en la representación primera, en la más antigua, se trata de marcar la similitud entre los genitales masculinos y los femeninos. Por eso se les presenta de frente. Porque esta representación es una encarnación gráfica de la idea de Galeno de que los genitales masculinos y femeninos son idénticos. La única diferencia está en la posición, pero no en la estructura. Claro, nos remite a un modelo estudiado por Thomas Laqueur en su obra clásica y muy controvertida, Making Sex, a un modelo del sexo como solo existe un sexo, el sexo de varón, que admite grados de perfección. Lo más perfecto es un varón plenamente viril y la mujer es un varón imperfecto. Pero solo existe un sexo. Y eso se ve en que los genitales son idénticos. Sin embargo, en la segunda representación, lo que se está marcando es la diferencia. Simplemente con la estrategia visual de presentar de forma lateral o transversal los genitales masculinos y de forma frontal los genitales femeninos. Se está diciendo, bueno, cuidado, el sexo biológico del varón y el de la mujer son completamente distintos. Son inconmensurables. Estamos en un modelo binario. Estamos en un modelo binario. No existen, por lo tanto, seres intermedios, como en el otro modelo existían. Hablamos esta mañana de la virago, de los distintos hermafroditas, etc. Entonces, esta estrategia de atender a lo que pasa desapercibido, de extrañar lo que para nosotros resulta evidente, del extrañamiento ante lo propio, ante el propio paisaje histórico, que implica la observación del detalle, que implica casi un trabajo de detective, podríamos decir, de indicios, nos señala en qué horizonte, podríamos decir, epistemológico se sitúan las ciencias históricas en relación con la homosexualidad, perdón, en relación con la sexualidad. Las ciencias históricas operan, esto lo señaló el gran historiador, microhistoriador, fundador de una tendencia que se llama la microhistoria italiana, Carlo Ginzburg, uno de los grandes representantes de la microhistoria italiana. Las ciencias históricas son ciencias que operan a partir de indicios, parten de indicios y tratan a partir de esos indicios, aparentemente minúsculos, aparentemente sin importancia, tratan de reconstruir la configuración en la que se sitúan. Es un saber que tiene, dice Ginzburg, precedentes en el arte, en una de las artes más antiguas del mundo, que es el arte de cazar, la caza. La caza se apoya en un saber de indicios, de huellas, para seguir una presa. Una rama cortada acá, una imprimación en el suelo allá, me permiten saber el peso, saber la envergadura, saber la especie, saber el tamaño del individuo al que estoy persiguiendo. Yo he puesto aquí la imagen de la película Dersu Zala de Kurosawa, que es el cazador por excelencia, ¿no? El conocimiento del arte de la caza. Pero eso se continúa, esa idea de que las ciencias históricas son un saber de indicios, dice Ginzburg, se continúa en los saberes, en toda una serie de saberes articulados a finales del siglo XIX que tienen que ver con la clínica. La clínica implica el estudio también de indicios. A través de la observación clínica captamos indicios, el olor del aliento del paciente, las características de la piel, del color de la piel, de la rugosidad, y por ahí podemos reconstruir la patología concreta, el cuadro nosológico que indica la enfermedad de ese paciente. Claro, dice Ginzburg, hay 3 disciplinas que están relacionadas con la clínica y que cobran cuerpo a finales del siglo XIX. Una, son 3 disciplinas, no 3 disciplinas académicas, 3 artes, en el sentido de 3 prácticas de conocimiento. La primera es la historia del arte. En historia del arte, aquí he puesto una ilustración, es muy importante la figura de un médico forense,
que era Morelli. Morelli a finales del 19 rompió completamente las pautas de los historiadores del arte a la hora de detectar y autentificar pinturas, saber de qué autor son determinadas pinturas y atribuir la autoría a una obra determinada. Decía Morelli, hasta ahora los especialistas en autentificación de obras de arte se basan en los rasgos peculiares que utiliza un pintor y que constituyen como su tópica principal. Por ejemplo, la sonrisa de Leonardo. Por ejemplo, la perspectiva de Velázquez. Dice, yo me voy a fijar no en los rasgos que definen el estilo de un autor y del que ese autor es consciente, sino que me voy a fijar en elementos absolutamente marginales en la producción de una obra pictórica. Elementos que el autor introduce sin darse cuenta, automáticamente, inconscientemente. Por ejemplo, me voy a fijar en cómo pinta las comisuras o en cómo pinta el final de las uñas, en las figuras que representa. Y entonces Morelli cambió completamente la atribución de cientos y cientos de cuadros, mediante un saber indiciario, mediante un saber que se fija en lo marginal, en lo que constituye la excepción, no la norma que define la tópica de un autor, de un pintor, sino precisamente aquello de lo que no se da cuenta. Claro, Morelli era médico forense. El otro arte de los indicios lo encarna Sherlock Holmes. Claro, Conan Doyle también era médico. Es un rasgo común a Morelli. Sherlock Holmes, a partir de detalles absolutamente insignificantes, era capaz de reconstruir completamente la configuración de un crimen. Este es el tipo de saber que utilizan las ciencias históricas a la hora de abordar un caso. Piensen en el que he puesto antes de las pinturas de Cristo. Pero es que tenemos finalmente el psicoanálisis. El psicoanálisis también es un saber clínico, un saber de indicios. A partir de determinados tics nerviosos, a partir de determinados lapsus linguae, a partir de gestos oscuros, el psicoanalista es capaz de reconstruir completamente la historia traumática de una personalidad, apoyándose en ese mismo saber de lo particular, cómo a partir de indicios locales, particulares, se puede reconstruir una configuración completa. Este es un poco el paradigma indiciario, es una idea que quería destacar, es el paradigma que caracteriza a las ciencias históricas. La segunda idea importante en las ciencias históricas que se ocupan de la sexualidad es la idea del estudio de casos. Básicamente lo que hacemos cuando hacemos historia de la sexualidad, y esto vale para la historia también en general, es estudiar colecciones de casos. Se puede tratar de casos que pertenecen a configuraciones históricas diferentes. Recuerden lo que les puse antes de los distintos tipos de relaciones amorosas entre hombres, el sodomita viril, el sodomita afeminado, los distintos tipos de invertido, el gay moderno, son distintos casos que corresponden a paisajes o configuraciones históricas diferentes. Pero también podemos estudiar, construir colecciones de casos que pertenecen a una misma configuración histórica. Por ejemplo, la colección de cuadros de ostentación de los genitales de Cristo, que vimos antes que hacía Leo Steinberg. Es decir, la construcción de colecciones de casos, y los casos son siempre una construcción. En este sentido, las ciencias vienen de otro arte bastante antiguo, donde los maestros eran los jesuitas, que era la casuística. La casuística es el intento de construir, muchas veces de forma imaginaria, en el terreno moral o en el terreno teológico, casos que en principio obligan a revisar la norma. Por ejemplo, el bautismo. ¿Qué ocurre si nace un niño con dos cabezas? Esto es un ejemplo de casuística. ¿Hay que bautizarlo dos veces? ¿Son dos personas? ¿Es una sola persona? ¿Solo hay que bautizar una cabeza?
El caso tiene siempre una singularidad, pero lo interesante del caso y de su singularidad es que nos obliga a revisar la norma. Si el caso fuera absolutamente fuera de toda norma, no tendría mucho interés. Lo interesante de un caso construido, esto vale en el saber judicial también, vale en el foro de la confesión, el foro de la penitencia, en la teología moral. El caso es interesante porque nos obliga a revisar la norma y a inventar quizás una nueva norma. Bueno, pues traigo esto del estudio de casos en relación con un concepto que quería destacar, que es el concepto de, también viene de la microhistoria italiana, de lo excepcional normal. Lo excepcional normal es un concepto que forjó Grendi, un antropólogo que es uno de los padres de la microhistoria italiana, que es eso de lo excepcional normal. Lo excepcional normal implica la necesidad de distinguir dos conceptos: el concepto de representatividad estadística y el concepto de representatividad histórica. Les voy a poner un ejemplo, lo van a ver muy claro. La representatividad estadística tiene que ver con la frecuencia cuantificable. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, y aquí hay un demógrafo entre nosotros, registros de parroquia, y estoy viendo los libros de matrimonios, me voy a encontrar con que lo estadísticamente representativo es que la edad del hombre, supongamos que estamos recopilando, registrando enlaces matrimoniales de la parroquia X entre 1570 y 1620, lo que me voy a encontrar es que lo más frecuente estadísticamente es que la edad del marido supera a la edad de la mujer. Esto es representatividad estadística. Pero ¿qué ocurre si nos encontramos que hay un matrimonio entre dos mujeres? Es como lo del bautizo de las dos cabezas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, este ejemplo no es un ejemplo que me invento yo. Es un ejemplo que viene ilustrado por este caso, que se ha hecho muy famoso. Incluso va a haber una serie española, una serie televisiva sobre este caso. Es el caso, yo ahora con el autor de este libro, que fue el que descubrió el caso, estamos haciendo un artículo conjunto, es el caso de las maestras Elisa y Marcela. Las maestras Elisa y Marcela eran dos maestras gallegas que se conocieron estudiando magisterio, se enamoraron, consiguieron plaza como maestra una, la otra trabajos eventuales, pero se fueron a vivir juntas, y en un momento dado una de ellas decidió hacerse pasar por hombre, vivían en una pequeña aldea del norte de España, noroeste de España, de Galicia. Una decidió que se iba a hacer pasar por hombre y que se iban a casar. Y se fue, una de ellas se hizo pasar por hombre en La Coruña, dijo que su madre al morir y el recién nacido se casó con un inglés, que como era protestante no lo bautizaron y que pedía ser bautizado porque se quería casar. Una de ellas, Elisa, que es la que está aquí a la derecha, convenció al cura, lo bautizó y con la partida de bautismo se casó con ese mismo cura, con Marcela, y el cura se lo tragó completamente. Bueno, la historia es muy larga, se cuenta en ese libro. Lo que me interesa, luego volvieron al pueblo, pero el cura del pueblo dijo que ni hablar, que aquello era mentira, las denunció, huyeron primero a Portugal, en fin, luego acabaron en Argentina. No voy a contar la historia es muy apasionante. Se ha presentado como el primer caso de matrimonio lésbico, en este caso, matrimonio gay, lésbico, en la historia de España. Claro, fue un matrimonio fraudulento. Inmediatamente la Iglesia declaró nulo ese enlace matrimonial. Pero, ¿por qué traigo esto al caso al hablar de lo excepcional normal? Claro, este caso es excepcional, pero es representativo desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque a la luz de este caso, la prensa, las autoridades de la Iglesia, las autoridades judiciales de orden público, los médicos, produjeron un enorme murmullo de documentos sobre algo de lo que no se habla normalmente. Estamos hablando de 1900.
que es el amor entre mujeres. ¿Cómo veían los españoles de 1900 el amor entre mujeres? ¿A partir de qué pautas? ¿A partir de qué reglas? ¿De qué discursos? Esto solo lo podemos saber si nos encontramos un caso excepcional. La excepción nos permite encontrar las reglas, la norma, cómo se veía, cómo se percibía el amor entre mujeres en esa configuración histórica, que obviamente no tiene nada que ver con el lesbianismo. De hecho, Elisa intentó engañar al médico diciéndole que era hermafrodita. El médico la revisó. Después en Argentina, finalmente, en otra peripecia, le hicieron otra revisión, porque Elisa se casó con un señor mayor, muy rico en Argentina, presentó a Marcela como su hermana y la idea era que el señor rico se muriera, ella heredara y se fuera con Marcela, que a todo esto Marcela en España se había quedado embarazada. La historia tiene mucha amiga. Marcela se casó con Elisa embarazada de alguien, de un señor. No se sabe, algunos decían, por eso no fueron muy mal vistas en su época, porque se decía que en realidad Elisa se había casado con Marcela para salvar el ultraje que representaba ese embarazo, porque además el señor estaba casado, por lo visto, aunque eso no acaba de estar claro. Quiero decir, claro, no podemos decir, pues si no caeríamos en el anacronismo, esto es un ejemplo de lesbianismo y tal. No, espere usted. En esa época el concepto de lesbianismo no estaba desarrollado. 1901 el casamiento. El 8 de junio de 1901. Me sé la fecha porque yo me casé ese mismo día. Pero 90 años después. 90 años después. Pero claro, la fecha se queda. Bueno, he puesto al lado también el caso Amor entre mujeres del trabajo de Judith Brown, que fue de los primeros trabajos, años 80, que hizo sobre las relaciones amorosas entre mujeres en el siglo XVI a partir de un rarísimo proceso inquisitorial de la Inquisición italiana sobre una monja, Sor Benedetta, que estaba acusada de sodomía. Y ahí plantea todo el tema. El tema de la sodomía entre mujeres en el siglo XVI-XVII era complejo, porque para que hubiera sodomía perfecta tenía que haber penetración con instrumento material. Y había consoladores en la época, valdreses se llamaban en España, que se hacían con piel de cerdo y tal. Porque si simplemente había frotamiento, y a las mujeres que se frotaban entre sí se les llamaba frotadoras, fricatrices, era el término, eso era sodomía imperfecta y no implicaba acusación por parte ni de los tribunales reales ni de la Inquisición. Pero la sodomía perfecta sí, y a Sor Benedetta la acusaron de sodomía perfecta. Entonces, ese expediente inquisitorial abrió la luz, es otro ejemplo, lo mismo que el del matrimonio de Elisa y Marcela, a los historiadores para conocer según qué normas, representatividad histórica, no representatividad estadística, obviamente, porque es un documento excepcional, pero que el murmullo que genera de discurso, de prácticas, de intervenciones, nos permite saber cómo en la época se entendía las relaciones amorosas entre mujeres y las relaciones eróticas entre mujeres. O sea, un documento, un caso excepcional, es valioso por su representatividad no estadística, sino por su representatividad histórica. Es una excepción que nos permite llegar a la norma. Por eso habla Grendy de lo excepcional normal. Esto es interesante porque muchas veces dicen ustedes, bueno, me he encontrado un caso raro, pero no es representativo estadísticamente. Cuidado, porque a lo mejor no es representativo estadísticamente, pero es representativo históricamente. Yo me acuerdo, el caso que antes mencioné, de Elena de Céspedes, es un caso representativo históricamente, porque del hermafroditismo no se habla en los documentos oficiales, se habla en los tratados de medicina, pero no se habla en los discursos judiciales, no se habla en las prácticas penales inquisitoriales, y no sabemos cómo la gente, los testigos, los campesinos que participaban como testigos en los juicios, no sabemos cómo la gente se representaba a las personas con sexo ambiguo en esa época. Entonces, ese documento excepcional
tiene un enorme valor para reconstruir las normas, las configuraciones que dan cuenta del caso. El caso hay que escribirlo en una configuración. Llego con esto a una herramienta fundamental del análisis histórico y de la ciencia histórica en general, que es la herramienta de la comparación, del método comparativo. Claro, el método comparativo, voy a indicar algunos de los elementos que implica el desarrollo del método comparado, el análisis comparado. El análisis comparado como herramienta fundamental en las ciencias históricas, pues tiene formulaciones muy conocidas, desde Durkheim, o James Fraser, o Mark Bloch, el gran historiador de la Escuela de los Anales. A mí me interesa ver de qué manera, mediante el análisis comparado, podemos estudiar casos. Porque, insisto, el estudio de las ciencias históricas consiste en construir casos y colecciones de casos para inscribirlos en sus contextos, en las configuraciones históricas donde funcionan. Ahí la comparación es fundamental. Este congreso, estas jornadas se llaman jornadas sobre diversidad de género. El método comparado es la herramienta que tenemos principal para analizar la diversidad, para analizar racionalmente la diversidad. Entonces, el método comparado en ciencias históricas, una de las utilidades que tiene es que funciona como un sustituto de la experimentación. Esto lo decía ya Durkheim. Claro, cuando nosotros realizamos un experimento para poner a prueba una hipótesis, por ejemplo en biología, lo que hacemos es alterar voluntariamente las características con las que se presenta el fenómeno, para comparar el fenómeno alterado con el fenómeno sin alterar. Por ejemplo, Claude Bernard, padre del método experimental en medicina, para estudiar la función fisiológica del páncreas, lo mejor es coger una muestra animal, de perros, por ejemplo, con las que trabajó Claude Bernard, alterar, modificar el páncreas, extirpar una parte del páncreas y comparar qué se produce en ese organismo en contraste con otro donde no hemos hecho esa alteración, con un animal de la misma especie. De esta manera estableció la hipótesis de la función glucogénica del páncreas. O sea, qué función tiene el páncreas en la economía interna del organismo, en mantener el equilibrio de las secreciones internas del organismo. Claro, esto en las ciencias históricas no lo podemos hacer, no podemos modificar los procesos. Los procesos ya se han dado, no los podemos alterar a voluntad. Sin embargo, el método comparado nos permite reemplazar lógicamente el análisis comparativo a la experimentación, puesto que yo puedo estudiar un fenómeno analizando los atributos que se dan en él, A, B, C. Y puedo estudiar ese mismo fenómeno en otro caso donde aparece la propiedad A y B, pero no la C. Y un caso donde solo se da la propiedad A. Y puedo ver las variaciones que representa ese fenómeno según las propiedades que estén copresentes. Con lo cual, yo no puedo alterar el fenómeno, pero yo puedo ver cómo funciona cuando una de las variables no está presente, uno de los factores no está presente. Un ejemplo de este tipo de investigación comparada fue una tesis doctoral que yo dirigí hace años, de un profesor, que es un profesor francés, Geoffroy Huillard, que fue compañero de Noemí y de Nancy, que están aquí, en el máster de género en Cádiz, que era un estudio donde se comparaba la persecución policial de los homosexuales en la Francia de los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial y en la España de ese mismo periodo. Claro, uno a priori podía pensar, bueno, la persecución policial de la homosexualidad en la España de Franco, una dictadura, un régimen totalitario, y en la Francia de De Gaulle, un régimen democrático. Y uno puede pensar, probablemente la persecución sería más encarnizada y más dura en la España de Franco. Claro, estudiando los archivos policiales, dijo, él voy a tener en cuenta una serie de variables. Una de esas variables es el número de condenas, otra el número de detenciones en relación con el número de condenas. Otra variable, la eficiencia del sistema policial, y otra variable, el papel que tiene la clase social en los homosexuales detenidos y en los homosexuales condenados, en el caso francés y en el caso español. Claro, él encontró algo bastante sorprendente.
Y es que en España la eficacia policial era inferior, pero además el número de condenas era muy inferior proporcionalmente al caso francés. En Francia, respecto al número de detenciones, era mucho más alto el número de condenas. Mientras que en España, en relación con el número de detenciones, el número de condenas era extraordinariamente bajo. ¿Qué pasaba aquí? Aquí la variable determinante era la clase social. Resulta que en España, si uno tenía un trabajo más o menos estable, o una profesión estable y un lugar de residencia estable, o tenía capital social, es decir, tenía contactos, a uno no lo condenaban jamás. O sea, básicamente la justicia penal antihomosexual en la España de Franco era una justicia de clase. Si eras pobre y eras homosexual, lo llevabas claro. Pero si no, o si eras incluso casos de mayordomos que le encontró, sirvientes, que estaban bien relacionados, estaban protegidos, tampoco te pasaba nada. Entonces, a través del análisis comparado, obviamente no podemos alterar la realidad, pero podemos seleccionar una serie de propiedades o de variables que van vinculadas a un fenómeno y ver cuáles están presentes y cuáles están ausentes. Y eso nos permite poner a prueba hipótesis e incluso encontrarnos con hipótesis contrarias a las que a priori podíamos haber pensado. Podemos haber pensado que la Francia de Gaulle sería menos severa que la España de Franco, con los homosexuales, con el catolicismo español, el integrismo español, etc. Bueno, pues resulta que en la práctica policial y penal las cosas funcionaban de otra manera. Era más determinante la clase social que propiamente la desviación sexual en este caso. Otro elemento importante en el uso de la comparación cuando estudiamos casos es que a la hora de estudiar un caso, en el caso no nos interesa simplemente, como he dicho antes, lo que tiene de único y singular. Lo interesante de un caso es que éste apunta a rectificar la regla o a tener que inventar una regla nueva. O sea, lo interesante del caso no es el caso por sí mismo, es el caso en tanto que nos obliga a modificar la regla o a inventar una regla nueva. Claro, el caso de Elisa y Marcela es interesante no por la peripecia biográfica de Elisa y Marcela en sí, sino porque nos permite entender cómo en la España de 1900 se entendían las relaciones entre mujeres, las relaciones eróticas entre mujeres. O sea, el caso interesa no por lo ideográfico, dicho en términos técnicos, no por lo singular y único, sino porque apunta a una generalidad. Pero al mismo tiempo, el caso no es nunca un ejemplo intercambiable de una regla general. El caso en las ciencias históricas no es como el caso en las ciencias que formulan leyes, en las ciencias naturales que formulan leyes. Claro, yo puedo ilustrar la ley de que, no sé, que el agua se congela a 0 grados centígrados y aumenta de volumen con el agua que hay en la nevera de mi casa, con el agua del río, con el agua de un lago. Los ejemplos son intercambiables. El caso no es intercambiable. Lo interesante en el caso es lo que tiene de rompedor el caso. Piensen, no sé si existe en Colombia esta expresión que existe en el español de España, que decimos, eres un caso, hija, o eres un caso, hijo. Existe también. Eres un caso significa que te sales de la regla, que eres una singularidad. Entonces, el caso interesa por ese elemento de singularidad, pero en tanto que la singularidad nos remite a la búsqueda de una norma, de una regla, o a la rectificación de la regla que hasta ahora pensábamos. O sea, el estudio de caso está más allá de lo ideográfico, de lo singular y único, y también de lo nomotético, de la búsqueda de leyes, de la subsunción del caso, de la reducción del caso a simple ejemplo intercambiable de una ley. Otro elemento interesante en los casos es que el caso nos remite, el estudio de casos, a la narración, a la operación narrativa, a la operación del relato. Esta es una peculiaridad también de las ciencias históricas. Las ciencias históricas no pueden prescindir del relato. Cuando yo estudio el caso de Elisa y Marcela, tengo que contar una historia. Tengo que ponerla en narrativa. Pero una historia no solamente del caso de Elisa y Marcela,
una historia también del contexto donde se sitúa ese caso, una historia de cómo era la vida de las maestras en la España y de las maestras gallegas en la España de comienzos del siglo XX, una historia de cómo funcionaba el sistema judicial en la España del principio del siglo XX, una historia de cómo funcionaba la prensa de sucesos en la España de comienzos del siglo XX, una historia de cómo se veía el amor entre mujeres en el pensamiento médico y psiquiátrico en la España de comienzos del siglo XX. Es decir, la puesta en narrativa tiene que ser una puesta en narrativa no solo del caso, sino también del contexto en el que el caso se sitúa. Esta estrategia de narración es inevitable si nos situamos en el plano de la ciencia histórica. Otro elemento importante es que el estudio de casos nos obliga, situándolos en contexto, a un pensamiento que es lo característico del pensamiento científico, un pensamiento relacional. Es decir, de la misma manera que el paso de la física aristotélica a la física galileana implica el fin del pensamiento sustancialista, Aristóteles decía, hay cuerpos ligeros y cuerpos pesados. El humo es un cuerpo ligero. Sin embargo, la madera es un cuerpo pesado, porque cae. Claro, Galileo dirá, bueno, un cuerpo es pesado o es ligero no por sí mismo, no de forma sustantiva, sustancialista, sino según el medio donde está el cuerpo. La madera es pesada en el aire, pero es ligera en el agua. Bueno, pues aplicando el mismo principio, cuando nosotros estudiamos un caso, por ejemplo, estudiamos un caso como el de Elisa y Marcela que vimos antes, o como por ejemplo los matrimonios bostonianos de los que hablo ahí. Los matrimonios bostonianos era un tipo de relación entre mujeres característico del mundo anglosajón a mediados del siglo XX. El término matrimonios bostonianos viene de una obra de Henry James, muy conocida, que es Las Bostonianas. Claro, uno puede decir, un matrimonio bostoniano que era dos lesbianas que... No, pero usted, eso vale para la configuración histórica actual, la unión entre, por ejemplo, la unión Bach-Femme, ¿no? No tiene que ver con el matrimonio bostoniano. El matrimonio bostoniano era dos mujeres que se decidían a ir a vivir juntas, que probablemente, cuando se empezó a estudiar los matrimonios bostonianos, las historiadoras del amor entre mujeres, del erotismo entre mujeres, decían los matrimonios bostonianos no implicaban relación erótica. Hoy sabemos que sí implicaba relación erótica. Pero en cualquier caso, en la época no tenían connotaciones sexuales. Es decir, los matrimonios bostonianos eran muy bien aceptados en las comunidades, en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Eran dos mujeres que se iban a vivir juntas, que hacían vida juntas, que muchas veces cumplían funciones muy importantes en la comunidad, de cuidado de niños, de beneficencia, etcétera, que se sabía que vivían juntas y se querían. Claro, no podemos hablar de esas mujeres eran lesbianas o no eran lesbianas. Es como el cuerpo es pesado o es ligero. Pues mire usted, hay que situarlo en el contexto. Es decir, las relaciones entre mujeres tienen una configuración distinta en el caso de los matrimonios bostonianos, en el caso de lo que se llamaban amistades románticas, que eran entre jovencitas. Los matrimonios bostonianos eran entre señoras adultas. Las amistades románticas en los colegios entre jovencitas se veían también en la sociedad victoriana del siglo XIX como un paso preparatorio para el matrimonio, no estaban mal vistas. Eso es distinto de la relación entre camionera, Bach-Femme, por así decirlo, no sé cómo se traduciría, entre camionera y mujer femenina, que es un modelo posterior. Es decir, no podemos hablar de la homosexualidad femenina en general o del lesbianismo en general, lo mismo que no podemos hablar de cuerpos pesados y ligeros. Hay que poner esas relaciones en su contexto y ver la configuración específica que tienen esas relaciones e intentar nombrarlas, que aquí viene otra tarea importante en el estudio comparado de casos, la construcción de idealtipos. Claro, yo tengo que construir que recojan esas colecciones de casos.
esas categorías, aquí pongo chupetes de bebé de distintos tipos para ilustrar el concepto de idealtipo. El idealtipo, que es un concepto que inventa Max Weber, clásico de las ciencias sociales, es una categoría de análisis que obtenemos resaltando unilateralmente las características definidas por esa categoría. De manera que con esa categoría podemos agrupar una gran cantidad de casos. Claro, el idealtipo es un concepto, es un instrumento para analizar la realidad. La realidad es siempre borrosa, la realidad es confusa. No se dan matrimonios bostonianos puros en la realidad, no se dan amistades románticas puras en la realidad, no se dan relaciones back-fam puras en la realidad. La realidad es muy entremezclada. Pero construimos esos conceptos resaltando unilateralmente las propiedades que los definen, porque con esos conceptos podemos explorar la realidad empírica y ver en qué medida se acercan o se alejan de esos idealtipos. Yo ahora estoy empezando a trabajar, reunir materiales para hacer un estudio sobre el cura pederasta. O sea, cómo se construyó históricamente en la cultura española la figura del cura pederasta, con un perfil específico de atracción por los niños en los centros escolares o por los jovencitos en los seminarios. Claro, esto me ha llevado a hacer una construcción también de idealtipos, porque el cura del que antes hablé, el cura incontinente, del que se habla en la cultura española de la Contrarreforma, el cura incontinente era el cura que tenía concubinas, el ama del cura, barragana, se llamaba en la Edad Media, o el cura que aprovechaba la solicitación para abusar de las penitentes. No es el cura pederasta, es otro tipo que responde a una configuración histórica muy distinta, con la Contrarreforma preocupada por depurar las costumbres del clero y que cumplan el voto de castidad. Es distinto también del cura estéril del que hablan los ilustrados, los reformadores ilustrados. Dicen, en España hay que reducir el número de órdenes religiosas, decían los reformadores de la Ilustración. ¿Por qué? Porque los curas no producen hijos por el voto de castidad, por lo tanto empobrecen a la nación. Hay que reducir al mínimo el clero regular. Claro, ahí hay una preocupación biopolítica por el cura estéril que no tiene nada que ver con el cura incontinente y que no es todavía tampoco el cura pederasta. Y luego nos encontramos el tipo de cura corruptor de los hogares, el que vemos en las obras de Clarín, en La Regenta o en las obras de Galdós, en la literatura española de mediados del XIX, que es el cura que utiliza a la mujer para controlar la familia y para subordinar, someter al varón. El cura es esa masculinidad viscosa, afeminada, como se le representa siempre, que se infiltra en el hogar y controla el espacio familiar. Pero ese no es el cura pederasta todavía. El cura pederasta, que se localiza en el ámbito escolar, en el caso español aparece a finales del XIX en la prensa anticlerical. Una cantidad enorme de casos. Escolapios, jesuitas, agustinos. Y se empieza a construir, incluso se empieza a decir que el cura que abusa de niños tiene incluso un cerebro. Dicen, los frenólogos han destacado que el cerebelo del cura pederasta tiene unas características especiales. O sea, se empieza a construir un determinado sujeto, ¿no? Entonces, claro, pero uno cuando explora esa realidad histórica compleja tiene que construir idealtipos para explorar, diferenciar lo que aparece enmarañado en la realidad. Porque claro, el cura incontinente no es sustituido por el que viene después, por el cura estéril. Todos se dan al mismo tiempo, continúa, el pasado continúa en lo que viene después. Pero esos idealtipos nos permiten ordenar esa complejidad abigarrada, que son los casos, que son la realidad empírica, ¿no? Y establecer colecciones de casos en configuraciones históricas distintas. Y por último, un gran instrumento para precisar la comparación son las tablas de verdad. Ya con esto termino. La tabla de verdad, bueno, ya con esto termino la comparación, me quedaba una cosita más al final. La tabla de verdad se apoya, es un instrumento que viene de la lógica, que trata de estudiar un fenómeno a partir de la presencia o ausencia de propiedades. O sea, son dos variables, presencia o ausencia de propiedades.
Por eso más y menos, unos y ceros. Entonces, yo puedo analizar la presencia o ausencia de X número de propiedades. Y a partir de ahí puedo construir una tabla de verdad. Esta tabla de verdad es de los distintos tipos de homoerotismo masculino que antes puse con fotografía. Ahí aparece ordenado según 3 variables o 3 propiedades. Si se trata de una desviación de género, si es una desviación que tiene que ver con la sexualidad y si es una desviación donde está implicado también la posición en el acto sexual. En el caso del marica o del feiri o del psiquiatría de finales del XIX invertido congénito, es una desviación de género porque es un afeminamiento, hay desviación en la sexualidad, es una perversión sexual, pero además son pasivos. La posición en el acto sexual también es definitoria. Es distinto al caso del invertido. En fin, en el invertido hay desviación de género, hay una perversión en la sexualidad, pero la posición es irrelevante. ¿Sí? Y así podemos, lo bueno de las tablas de verdad es que nos permiten agotar el espacio de posibilidades lógicas de un fenómeno, considerado en un número X de propiedades. Claro, cuantas más propiedades, más grande es la tabla, porque es 2 elevado a n. Howard Becker, en el libro este que les dije, Turcos del oficio, cómo conducir su investigación en ciencias sociales, hace mucho hincapié en las tablas de verdad. Yo utilizo mucho este instrumento. Muchas veces las tablas de verdad parecen posibilidades que no se dan en la realidad, que son absurdas. Lo que hacemos es que las sustraemos, las quitamos. En este caso se dan todas, ¿no? Y el último concepto que quería explicar es el concepto de interseccionalidad, el análisis interseccional. Muchas veces nos acercamos a estudiar las distintas formas de dominación o de discriminación como si se dieran en compartimentos estancos. Decimos, las mujeres oprimidas por la dominación de género, los gays oprimidos por la dominación de la orientación sexual o de la sexualidad, los discapacitados oprimidos por su diversidad funcional, las personas de raza negra oprimidos en la dimensión étnica. Pero claro, las identidades no están en compartimentos estancos. Las mujeres son también negras o blancas, son también adultas o jóvenes, son de una afiliación religiosa o de otra, son discapacitadas o no discapacitadas, y uno tiene que analizar los procesos de dominación social viendo, y esto se lo debo a nuestro compañero Lucas Platero, que no ha podido participar, porque ella ha desarrollado en España este concepto de interseccionalidad. Tenemos que analizar las identidades como una maraña, donde convergen como en una red todas estas formas de dominación. O sea, no las podemos considerar en compartimentos estancos, como muchas veces se hace. Por eso la necesidad del análisis interseccional, donde entra la categoría, no sé, de albino, de todas las que ustedes puedan imaginar. El ejemplo que ponía de esto era el magnífico libro de George Chauncey, Gay New York, donde analiza la vinculación entre culturas de clase y culturas sexuales. Cómo en el Nueva York de finales del XIX hay una lucha entre la figura homoerótica de clase popular, como modelo, que es el marica, el feiri, afeminado, y el modelo burgués o de clase media del gay, que aparece en ese momento. En fin, él lo analiza y lo ve cómo repercute incluso en el discurso médico. Yo me ocupé también en un artículo reciente en un escándalo que hubo en Cádiz. Cádiz tiene en España la fama de ser una ciudad donde la homosexualidad está muy extendida. Entonces, estudiando el caso de dónde viene esta leyenda, me topé con un enorme escándalo a finales del siglo XIX, donde interseccionaba la categoría de raza, de nacionalidad, de género y de sexualidad. Resulta que en el momento de la pérdida de Cuba, del desastre de Santiago de Cuba, 1898, había en Cádiz una enorme población militar repatriada de la guerra de Cuba, y entonces el gobernador civil tomó una serie de medidas como obligar a los maricas que había en los burdeles que tuvieran una cédula de identificación.
Entonces se dijo que el gobernador había reglamentado la prostitución masculina en Cádiz. Y que cómo estaría Cádiz de maricas si había tenido que reglamentar la prostitución masculina. Entonces dio lugar a un escándalo enorme donde se conectaba la decadencia de la nación, la pérdida de las colonias, de últimas colonias españolas, la caída del imperio, la identidad imperial, con la homosexualidad y también con el género, porque se trataba de un tipo de homosexualidad del marica, es decir, del afeminado, que eran los maricas de Burdeos. En fin, eran ejemplos de esta intersección, de este análisis interseccional. Bueno, dejo aquí este paseo por trucos del oficio. Muchas gracias por su atención. Le damos las gracias al profesor Francisco porque ha sido una jornada intensa y la pregunta que queda de fondo es cuán lejos estamos, ¿verdad?, de hacer ejercicios investigativos. Por lo tanto, desde cuando la academia nos preguntan si la homosexualidad nace o se hace, si se contagia, sabemos entonces que las ideas cotidianas y comunes están muy lejos de las explicaciones científicas, que es un trabajo que lleva muchos años, que lleva mucha metodología y una construcción epistemológica.